asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Regresamos, segunda media hora de programa y estamos hablando de los temas internacionales. Corresponde, como siempre digo, que una vez a la semana por lo menos hagamos un tratamiento. Más en este caso, cuando en la Argentina, es decir, se ha generado una situación impresionante porque las medidas de Macri han causado estupor en la sociedad. Volar más o menos de 11 ministerios en la intencionalidad de disminuir el gasto público, que por lo general en estos gobiernos crece mucho, lo estamos viendo también nosotros acá en Bolivia, y otras determinaciones que nos han dejado a todos sorprendidos. Para ello creo que es importante que veamos esta nota que tiene apenas unos minutos cuando Macri hace referencia a los temas más importantes de esas medidas que acaba de asumir Argentina. Adelante. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado. Este es un proceso. Y en ese proceso todavía faltan muchas decisiones para que lleguemos a ese equilibrio. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos y en cada momento tal vez se requieren equipos diferentes. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre a los que más necesitan. Por eso las personas que reciben asignación universal por hijo y otros programas sociales van a recibir un refuerzo en septiembre y diciembre. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país para garantizar disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos. Y a partir de este mes vamos a reforzar el programa de precios cuidados, con especial foco en alimentos de la canasta básica. Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Qué duro, ¿no? Esta mañana veía un canal argentino y estaban haciendo referencia a los 1000 días de Macri, porque ya se cumplieron. Y claro, todos los meses era una medida tras otra, cada vez una más intensa. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Realmente han heredado un país devastado? Los Kirchner de verdad saquearon ese país, además con una suerte de medidas absolutamente rentistas que se están cortando día tras día y que está ocasionando un impacto muy profundo en la sociedad. Arranco contigo, Álvaro, un poco para que podamos entender aquello, luego ya escucharemos a los economistas, los dos son economistas, claro. Mira, qué suerte. ¿Qué opinas? Bueno, tiene obviamente la culpabilidad, en gran parte la tiene la herencia que ha
recibido el presidente Macri, pero eso no lo exculpa, ¿verdad? Él ha tenido sus grandes errores también en la gestión de esta crisis. Pero además él ha ofrecido otra cosa, y no me digas que no sabían que él ha ofrecido, sobre todo, para ser un poco objetivo, él ha ofrecido transparentar la economía argentina, volver los números reales, porque en el último tiempo la gestión de Cristina Kirchner realmente falseaba los datos económicos. Por decirte algo, el déficit de la última gestión de Cristina Kirchner llegaba al 8%. Claro, y ahora... Hoy 0.9%, meta cero de déficit fiscal. También es un mérito del actual gobierno. Obviamente a este gobierno le ha tocado en esta parte el ajuste en todos los ámbitos. No olvidemos que es el tercer año del presidente Macri. Los primeros dos, de alguna manera, la economía argentina no ha sufrido tanto estos efectos. Incluso ha habido algún boom en algún área del sector económico, por ejemplo la construcción, hubo un importante avance, el mercado de inmuebles y bienes raíces ha crecido un 40%, pero el presidente Macri se ha equivocado por la tardanza en tomar las medidas para visibilizar este momento y de alguna manera que sus consecuencias no sean tan duras. Bueno, pero habrá estado viendo, esta mañana escuchaba su declaración entera y decía, son los 5 meses más horribles de mi vida, los más duros, el tiempo más horroroso que he vivido, además de un secuestro que le había vivido también. O sea, realmente han debido estar buscando el método. Sí, y tampoco, todo ya está descubierto en las ciencias económicas, ¿no es cierto? ¿verdad? Claro. La oportunidad. Y el problema de la economía argentina en este momento es de confianza, ¿verdad? O sea, si hay algo que está afectando a la economía argentina es la percepción y la desconfianza de los grandes inversionistas del mercado internacional, para ponerle un nombre más preciso. Sí. Por lo tanto, también han jugado factores externos importantes. Macri llega a la presidencia con una visión de un mundo que existía justamente antes de que llegue Trump a la presidencia de Estados Unidos. Un mundo donde todos aspiraban a tener tratados de libre comercio, y la Argentina era uno de sus actores protagónicos, una economía emergente. Y si alguien ha afectado el proteccionismo de Trump es justamente a las economías emergentes. Ese proteccionismo que rige hoy de la primera potencia del mundo está afectando la subida de los propios intereses en Estados Unidos, atrae capitales que antes estaban en los mercados emergentes. Quiero decir que ambos tienen la culpa, para un poco aterrizar en tu pregunta, pero no debemos descuidar, no debemos olvidar que la herencia económica que recibe Macri es nefasta. Por lo tanto, recordemos lo que nos ha pasado a nosotros con nuestra hiperinflación. Recordando. El doctor Paz Estenssoro tuvo que aplicar un duro decreto, el 21060, 10.000 trabajadores mineros a las calles. Muere, decía, ¿no? Y la Argentina se ha muerto ya varias veces y se ha parado también muchas veces. Creo que no es la peor crisis de Argentina, la del 2001 ya era mucho más grave que esta. La Argentina va a salir, es un gran país. Por lo tanto, creo que estos 6 meses van a ser duros para la Argentina. Lo importante hoy es controlar el cambio, que la moneda del dólar no siga subiendo, más, ¿no? Por lo tanto, creo que hoy mismo, mientras estamos en programa, el ministro argentino de Economía está reunido con el Fondo Monetario para recibir parte de esos 50.000 millones que han pedido un poco de soporte para manejar esta situación. Pero seguirse endeudando y todo, de todas maneras parece que no hay opción. Igual no se están yendo de su país, con eso ya tengo bastante, ¿sabes? Por lo menos no hay un éxodo de argentinos y todavía pueden vivir en su patria. Achicar el Estado, o sea, lograr que de 21 ministerios tengas ahora 10, creo que es una cosa impresionante. ¿Se puede hacer política de esa manera? ¿Se puede administrar un Estado así? Sí, es parte del paquete, ¿no?, de austeridad que se quiere implementar, que además supone una reducción en los gastos del gobierno de 6.000 millones de dólares, ¿no? O sea, que es muy importante lo que se ha hecho, o sea, no solo la reducción de los ministerios, sino de todo el aparato público, que es parte del paquete de lo que se ha negociado con el FMI, que, bueno, ellos dan 50 millones de dólares, pero obviamente Argentina se compromete a hacer ajustes muy fuertes en su economía, que bueno, además incluye pues despidos, ¿no? y cierta bueno, reacomodo de muchos temas que se manejan dentro del Estado. Entonces todo eso obviamente va a tener sus efectos. El ministro de Economía ha prometido que para el 2019 se va a llegar al equilibrio, es decir, se va a terminar con el déficit, y a partir de eso ya se podría esperar un crecimiento, una estabilidad económica, bajando el déficit primario, ¿no?, que es el primer objetivo que se tiene que alcanzar. Pero hasta llegar a eso
obviamente el peso argentino va a seguir perdiendo, se va a seguir devaluando, y eso también va a tener efectos en Bolivia, ¿no? Porque nosotros estamos muy vinculados a la ahorita economía voy argentina. con eso, pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo nosotros, y yo me incluyo, hablamos como si estuviéramos hablando de, no sé, de instituciones solamente. Esas instituciones, esos ministerios están llenos de gente, son miles de personas en la calle, pero eso no es dramático, no estamos generando bolsones de pobreza nuevamente, como sucedió con el 21060, doctor Chávez. Mire, lo que está viviendo Argentina es el efecto de la época del despilfarro, del modelo del despilfarro. Y a Bolivia o a cualquier otro país, el extremo es Venezuela, no le va a quedar otra opción que efectuar, después de estas medidas de despilfarro, políticas de ajuste estructural, que también ya vienen en manuales esto, es siguiendo libretos económicos que se lo ha puesto en práctica en otras realidades económicas. ¿Cuál es la virtud de Bolivia de haber enfrentado una hiperinflación del 85? Me parece que el mérito de Paz Estenssoro es que se han hecho, y de entrada, sin anestesia y de golpe. Estamos al tercer año del gobierno de Macri. Entró en diciembre de 2015, se va dentro de un año, por lo menos en esta parte del gobierno. Ha tenido 3 años para efectuar este tipo de políticas, que lo recomendable es hacerlas así como lo hizo Paz Estenssoro, directamente y no graduales. ¿A qué está llevando? Es una medida de shock. Es una medida de shock y tiene que ser así. Bolsones de pobreza, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Pero es que se tiene que hacer de esa manera si queremos equilibrar la economía de un Estado. Dos ejes tiene esta política, este plan económico. El primero es la reducción del gasto público, sí, y la segunda el incremento de la recaudación tributaria. Incidiendo en los empresarios exportadores, ¿no es cierto? Para eso también varían el tipo de cambio, para que tengan posibilidad de que los exportadores se beneficien, pero ahí va a haber incidencias. Con Bolivia coincido con lo que nos señala nuestro amigo acá presente, Andrés. Mire, el tipo de cambio, la variación en menos de 3 semanas, el dato. Para el 11 de agosto, hace 3 semanas, el tipo de cambio estaba un dólar norteamericano por 29.88 pesos argentinos. 29 era un dólar. Ya. Hoy, esta mañana, está 39.12 el tipo de cambio. Subido, en menos de 15 días. Entonces, algo así como 15 días. La variación es alta, como se entenderá, y hay una fluctuación, pero la fluctuación va a estar en pendiente al alza, es decir, en incremento, lo que significa que se está conduciendo nomás, y eso es lo que se pretende controlar, una inflación galopante, porque está bien que hay una inflación adecuada, eso demuestra además el crecimiento de una economía, pero cuando es descontrolada va a llevar a otro tipo de efectos. Lo que está generando un impacto muy fuerte es esa sociedad que se ha acostumbrado a ser rentista, ¿no es cierto? Y recibir bonos, y ahora se están quitando varios de esos bonos. Sin embargo, él ha garantizado que va a seguir manteniendo alimentos protegidos y que no va a permitir que haya desabastecimiento, etcétera. ¿Qué pasa cuando les dices a los exportadores, mira, ustedes tienen que dar 20% más de su ganancia? Es apretar a quienes menos te imagino, no sé, los que más tienen realmente. Bueno, es un sector siempre muy dinámico en la Argentina, ¿veo? Es un país muy exportador, y por lo tanto todos tienen que hacer su ajuste de cinturón, ¿verdad? Hoy las retenciones están llegando a los exportadores, pero obviamente hay un gasto, el gasto corriente también se está reduciendo. Se va a contraer la inversión pública, las transferencias a las provincias, o sea, es un paquete, un modelo absolutamente típico del Fondo Monetario de ajuste, para recibir obviamente liquidez y dineros un poco para poder solventar este momento. Por lo tanto, vamos a estar 6 meses de recesión, pero insisto, la herencia económica que ha recibido el presidente Macri coincido plenamente con lo que dice el doctor Chávez, había que tomar medidas de shock, y una de las críticas más grandes que le hacen a Macri es justamente eso, de haber sido gradualista, es decir, de ir poco a poco cuando el enfermo estaba en última, ¿verdad? En terapia intensiva, y ha estado con aspirinas, en vez de tener una ya intervención quirúrgica mucho más profunda y mayor, ¿verdad? Por lo tanto, pero quiero recordar, siempre cuando nosotros nos regimos por el periodismo argentino, siempre hay un cariz un poco más exagerado de la situación. Ellos son así, ya, es naturaleza. Pierden el mundial, hay suicidios, en la Argentina y es lo ellos son así, ¿no? Sí. Por lo tanto, creo que es una crisis importante. Hoy era un día muy importante, las negociaciones con el Fondo Monetario van a durar unas 2 semanas,
pero el mensaje que hoy se daba a los mercados va a reflejar un poco la tendencia de las próximas semanas. ¿Qué es estabilidad a pesar de todo? ¿No es Vamos cierto? a ver, no he revisado los datos, cómo ha reaccionado el mercado hoy frente a la moneda argentina, pero va a ser importante estos días, porque van a marcar O sea, ¿tú crees realmente que una puedan tendencia. recuperar Absolutamente, absolutamente. Yo creo en la Argentina, en todos sus ámbitos. Creo que es un país absolutamente que debe ocupar un rol protagónico en el desarrollo de la región y a nivel mundial también. Es un país bendecido por sus recursos naturales. No, y por su estilo de vida, de gente. Y tiene una su calidad, forma de ser, etcétera. y de cómo son Por lo capaces tanto, de... y lo bueno es que la Argentina ha venido saliendo de Resilientes esto. absolutos. Sí, Absolutamente. sí, sí. Cuando tú hablas de los bolsones de pobreza, un dato importante, Néstor Kirchner obviamente vivió la bonanza, ¿verdad? Pero hubo mucha inversión social y se redujo la pobreza a cifras importantísimas, a 20%. Su esposa, la viuda, llevó la pobreza otra vez 10 puntos arriba, al 30%. Por lo tanto, el manejo de Cristina Kirchner ha sido de lo más irresponsable. A diferencia de él. Emisión de moneda, déficit, más consumo, solo te puede dar inflación. Por lo tanto, ha sido una irresponsabilidad terrible. Y la irresponsabilidad de Macri es no haber adoptado las medidas en su momento, Inmediatas, como bien lo señala inmediatas, como dices, ¿no? doctor Qué Chávez. dramático, de verdad, nos duele. Tú decías que esto afecta a Bolivia, puede afectar. Es nuestro país vecino, nos compra gas, es un cliente nuestro, sí, de verdad puede afectar. Sí, y ya tiene retraso en ciertos En el pagos. pago, sí. Y en la forma en la que afecta es justamente en la devaluación de su moneda, ¿no? Que hace que sus productos sean más baratos, obviamente. Y se entren otra vez por entren nuestras fronteras. a Bolivia, que ha mantenido un tipo de cambio fijo ya mucho tiempo, ¿no? Me parece que es 2011, estamos en 6.96 y no se ha querido modificar esto, ¿no? A pesar de que obviamente hay presiones de los mercados para que Bolivia un poco devalúe y además impulse, ¿no?, al sector exportador, porque con esta medida efectivamente se genera una sensación de bonanza porque las importaciones son baratas, porque importar y vender y el comercio sí se facilita, pero el tema de las exportaciones está estancado, ¿no? Entonces Bolivia está ahí está presionando, digamos, es como que tenemos nuestro motor al máximo, le estamos dando, pero esto no va a ser por mucho tiempo, ¿no? En un momento va a fallar y esta es una presión fuerte para la economía boliviana para que ya empiece a devaluar y eso obviamente tiene efectos en nuestra población, ¿no? Y en realidad todos los países alrededor nuestro ya han hecho sus todos han devaluado, claramente. El único que se queda ya agarrado y que ojalá sí. no sea que luego nos soltemos y caigamos. Y estamos manteniendo toda esta situación con deuda, ¿no? Estamos incrementando la deuda y eso también es peligroso porque nos va a pasar la factura en tarde cierto o momento. temprano, claro que y sí. ahora además el contexto, ¿no? Porque efectivamente el gobierno de Macri ha heredado una economía, una condición saqueada, muy difícil, ¿no? pero el contexto que nos toca vivir, que le toca vivir también a Argentina, es muy duro, muy difícil, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por las políticas proteccionistas de Macri, que por ejemplo le ha impuesto a Turquía barreras arancelarias muy importantes para el aluminio y el acero, y eso ha hecho que los capitales salgan, ¿no?, de Turquía, como decía Álvaro, y otras economías emergentes, pero increíblemente la economía turca ha tenido una influencia muy importante en el peso argentino, ¿no? Y así los inversionistas vienen con mucha incertidumbre, ¿no? Porque el peso argentino está perdiendo fuerza, la lira turca también, y se van de los mercados emergentes y se van a los mercados más estables, Claro, que están en Estados Unidos, en Europa. Capitales frescos y que son... Y esa es la razón, o sea, es decir, no solo es la herencia de los Kirchner, sino también el contexto que nos ha tocado vivir. Es verdad, ¿no? Pareciera que esa es parte de nuestra historia, somos así. Nos va bien, nos gastamos todos. Luego viene alguien que trata de solucionar. Usted movía la cabeza, doctor, cuando yo decía si esto nos va a afectar. ¿Va a ser una incidencia muy fuerte? La lección es esta, ¿no? Y Argentina es el ejemplo vivo. Los gobiernos populistas se encargan de gastar, los gobiernos liberales... Casualmente justo entran cuando todo va bien. Y los gobiernos liberales sanean y son los perversos y llevan la peor parte, ¿no? La teoría de la conspiración dice que justo cuando los precios están mejor ponen gobiernos populistas para que se vaya toda la plata y no gastemos adecuadamente. Parece que eso es cierto. En todo caso nos va a afectar. Coincido plenamente con lo que indica Andrés. Los productos se van a abaratar en
en el lado argentino y van a encontrar un buen mercado en Bolivia, legal e ilegal, es decir, contrabando. Eso es verdad. Porque nuestro dólar está manteniendo una constancia en el tipo de cambio, no desde el 2011, desde el 2008. Y ya son 10 años que si hubiera tenido un niño hace 10 años, le hemos puesto una ropita, hoy es un hombre de 20 y no le va a entrar esa ropita. Tiene que haber existido una explicación tan simple como esa, tienes razón, doctor. y tendríamos que haber efectuado gradualmente las variaciones, obviamente que es desde el punto de vista de la política interna que no se lo ha querido hacer, y vamos a tener que confrontar. Si entramos al gradualismo, puede ser que exista más bien una tendencia de que sea mucho más envolvente, dependiendo también de la espalda económica que tenga Bolivia para enfrentar esta posibilidad. Pero es innegable que tiene que devaluar Bolivia, por lo menos modificar el tipo de cambio, que es la devaluación en realidad, para tratar de sincerar la economía boliviana con el resto de los países. Yo no me quiero acordar de cuando hubo esa devaluación tan fuerte, creo que el año 86, 87 en la Argentina, que se entraban los productos de acá en la América, justo por ahí había, me acuerdo, una placita Kennedy. Era un mercado argentino y había desde el vino de caja, ¿te acuerdas? Claro. Desde el vino de caja hasta los embutidos, y claro, o sea, nosotros vivíamos consumiendo producto argentino y fue precisamente por eso. Bueno, ahora consumimos productos peruanos, argentinos, consumimos todos los productos. No producimos nosotros, desgraciadamente. Obviamente eso facilita las importaciones, como habíamos dicho. Y el tema es de que tanto Macri como Kirchner están recurriendo a la deuda. Sí. O sea, Cristina Kirchner de 140.000 a 280.000 su deuda. Con esto más que Macri está apuntando a la deuda, la Argentina va a ser un país, como siempre se ha caracterizado, altamente endeudado. Por lo tanto, eso va a Kirchner se enfrentó, el hombre, ¿no es cierto? Se enfrentó al Fondo Monetario, dejó de pagarles los fondos buitres. El país que más veces ha llegado al default, ¿no? O sea, históricamente. Por lo tanto, eso es el peligro también acá. Estamos acudiendo a la deuda para mantener unos niveles de inversión pública que mantengan también el movimiento económico. Obviamente son procesos tanto políticos como económicos, y en algún momento estos encuentran su contradicción y alguien va a pagar la factura, siempre. Uno, el pueblo, y el gobierno, que es el gobierno de turno que llega a administrar obviamente estas crisis, que pierde credibilidad, se delegitima, etcétera, etcétera. O son los gobiernos fusible que entran, resuelven y luego se van dejando peor que antes. Bueno, ya para cerrar, en todo caso, la última vuelta que quiero dar, nosotros tendríamos que simplemente acompañar estas medidas. ¿Tenemos alguna opción como país, ajustar a que nos paguen? ¿A dónde apuntamos? Claro, lo que corresponde es devaluar, ¿no? El gobierno ha forzado la cosa hasta el máximo, me parece, pero algún momento va a llegar el momento en que tengamos que devaluar. Entonces el boliviano va a empezar a perder valor frente al dólar, y eso va a afectar a toda la economía, ¿no? Obviamente. Pero sería muy dramático, por ejemplo, que mañana nos digan que el dólar ya no está a 6.96, sino claro, 7.3, a 8, 7.8. No, sí. Y 7, así como dice él, muy gradualmente, ¿no? Claro, entonces ahí obviamente las importaciones se ven afectadas, se van a encarecer, pero las exportaciones sí se van a favorecer, es decir, vamos a poder vender más afuera porque nuestros productos van a ser más baratos, ¿no? Y ahí está el lado positivo, de darle un impulso a nuestras exportaciones, a nuestra industria, ¿no? Que viene mermada y que además se le aplican ciertas medidas como el doble aguinaldo, que afectan pues a los empresarios y a los productores que tienen industria en Bolivia. Entonces hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios de cara a lo que viene, ¿no? Porque, como digo, el contexto ya no es el mismo que hemos vivido una bonanza espectacular, histórica, que creo que ningún gobierno la ha tenido, y la verdad que había que capitalizar esos recursos de forma adecuada para potenciar a nuestra industria, para diversificar nuestras exportaciones, pero lamentablemente no se ha hecho, ¿no? La industrialización sigue siendo un discurso que no es de este gobierno, viene desde la revolución del 52 y que hasta ahora no se ha podido concretar. Entonces ahí están nuestras, digamos que, tareas pendientes, y bueno, obviamente es un tema difícil de ajuste que va a generar ciertos problemas cuando yo me pregunto, ¿qué sucedería si, por ejemplo, desde mañana, un poco para ahorrar en esa lógica que haces referencia, quitáramos los bonos,
Chau Juancito Pinto, chau Juana Zurduy de Padilla. ¿Eso podría estabilizarnos como país económicamente, doctor? Mire, se ha tenido una experiencia el 2010 a fines de tratar de sincerar el tema del precio de los hidrocarburos. Y no ha durado más de 5 días. ¿Se acuerda del 5 días tarifazo era, ¿no? Tarifazo. Entonces, es que se ha mal acostumbrado a la población a que todo sea barato, todo sea accesible, y apenas esa medida de sinceramiento del precio del diésel y de la gasolina ha determinado una convulsión que si no era que daba el discurso a las 10 de la noche el 31 de diciembre, el 2 de enero Ya los lo habitantes del estaban Arte estaban diciendo eso, exactamente. Entonces, es que las políticas en ese marco debían haber sido de sinceramiento. Ahora estamos hablando de debían haber sido. El que vayan a hacer va a tener su trauma. Uy, por ahí también va a venir ese camino por ahí tarde o temprano, ¿no? Cerraremos, por favor, Álvaro. Sí, bueno, más allá de los temas que hemos llevado hoy día, creo que ha sido muy interesante el apoyo a la contrademanda del Silala. La Argentina creo que tiene un camino con una luz al final, creo que va a salir. El Brasil nos ha dado el tema de Lula no candidato al Tribunal Electoral, por lo tanto hemos tenido una semana con mucha agenda intensa, internacional, ¿no? El presidente del Perú ha estado acá, muchos motivos, así que nada, para mí ha sido un placer compartir esta reunión, esta mesa con ustedes. Charla, ¿no? Gracias, Álvaro, gracias, doctor Chávez, y gracias, ha sido un gusto tenerte nuevamente en el programa, Andrés. Nosotros nos vamos, será hasta el día de mañana, viendo así es en lo posible, contribuido sobre todo para que usted tenga conocimiento sobre estos temas. Hasta mañana.